compartir con usted acerca de un tema que surgió porque platicaba con recibí una llamada por la mañana del pastor José Carlos que está en Ciudad Juárez, José Carlos Gutiérrez. Creo que algunos lo conocen, otros tal vez no, pero espero también con mi corazón que pueda estar en medio nuestro en breve tiempo. Y platicando con él estábamos y empezó, porque él me inquietó con una pregunta que me hacía, y entonces empezamos a dilucidar, ¿verdad? Y a sacar un montón de espigas que hay en esto, y entonces me pareció a mí extraordinario que pudiéramos platicar sobre de ello. Y tal vez alguien podría decir, bueno, y entonces, hermano, ¿y por qué hasta que el hermano le tuvo que llamar? Bueno, porque así es Dios y listo, ¿verdad? Él sabe qué es lo que necesitamos. Tal vez uno se prepara, uno puede estar diciendo, este es el tema, este es el mejor tema, este es el mejor tema para ahora, esto es lo que Dios quiere. Y cuando uno siente, le dice el Señor, no, esto es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos, hermano, a una parábola muy conocida. Si me quiere acompañar, por favor, a Mateo capítulo 25. Y aunque yo sé que se ha enfocado de muchas maneras, la Biblia tiene muchas formas, ¿verdad? Es como un prisma, lo declaraba la vez pasada, o ponía ese ejemplo el apóstol Germán Ponce, me gustaba mucho. Es como un prisma, ¿verdad? Que donde pasa la luz se refracta para diversos lugares, ¿verdad? Y entonces quiere decir que la palabra se puede ver desde muchos ángulos. No es solamente de una forma. La palabra tiene mucha profundidad. Y entonces tenemos nosotros que entender que esa profundidad de la palabra nos va a ir llevando a diferentes ángulos para que nuestra vida también vaya siendo edificada. Así que en este pasaje, específicamente en el capítulo 25 del libro de Mateo, está la parábola de los hombres que el Señor les dio talentos. Usted recordará. Y entonces, vamos a ver desde dónde lo podemos leer. Creo que desde el 14. Dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre. Oiga, para empezar, se está hablando del reino de los cielos. Mire, hermano, hablar del reino de los cielos, cuando se habla del reino de los cielos tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Y no porque esté distraído, sino porque cuando habla del reino de los cielos estamos hablando del lugar a donde nosotros vamos o estamos esperando llegar. Y donde nuestro rey está ahorita sentado. Porque dice la palabra que él está sentado en su trono. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, déjeme decirle que tanto el apóstol Pablo como o más bien, el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, en el final de su destino tierra, fue cuando más hablaron acerca del reino de los cielos. Entonces, si alguien va a hablar del reino de los cielos, hay que poner atención a ver qué es lo que se está diciendo. Entonces, en esta parábola, y no porque yo lo vaya a hablar, ¿verdad?, sino porque esta parábola dice que el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Solo déjeme cambiar nada más de versión aquí, esta me va a servir despuesito. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Oiga, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadle a quien tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, entonces, leí toda la parábola porque es necesario que la tengamos en mente. Yo quiero platicar entonces con respecto a, yo le titulé a este tema, no perdamos nuestra abundancia. ¿Por qué le titulé así? Porque cuando el Señor le habla a aquellos hombres, por ejemplo, al que le dio 5 y al que le dio 2, los cuales le trajeron esos 5 talentos, los cuales multiplicados a otros 5, al otro que le dio 2 le llegó con otros 2, a los 2 les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Y cuando usted busca la palabra mucho, una de las acotaciones que tiene, o una de los significados que tiene esa palabra es abundancia, o de una manera abundante, es lo que le está diciendo. Es decir, lo estaba premiando, le estaba dando el premio a su esfuerzo, pero abundantemente. Ahora, todo esto, hermano amado, es bien tremendo, porque claro está que el que se esfuerza, el que trabaja, hermano, va a poder tener abundantemente. El que no trabaja, definitivamente, o el que no quiere trabajar, definitivamente no va a comer, no va a disfrutar, no va a tomar de lo que le ha sido dado. Ahora, me llama poderosamente la atención que una de las cosas es que a ellos se les fue, dice la palabra, que les fueron dados según la capacidad que cada uno tenía. En otra versión, quiero leerle esta otra versión. No hace referencia a capacidad propiamente, sino que habla de facultad. Es decir, le dio a cada uno conforme a su facultad. Le dio a cada uno, hermano, conforme al dunamis de su vida. Ahora, fíjese que esto es bien tremendo, porque cuando se habla de dunamis, bueno, la palabra dunamis, usted sabe que significa poder también. Pero el dunamis que se nos ha sido dado a nosotros, y quiero que le vaya poniendo atención a esto, el dunamis que se nos ha sido dado a nosotros es el Espíritu Santo. Porque cuando la Biblia dice que el Señor Jesús les habló a los suyos, les dijo, váyanse a Jerusalén y no salgan de ahí, sino hasta que hayan recibido al Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y ese poder, o recibiréis poder, ¿verdad? Dice lo que la palabra dice. Entonces,
ese poder era causado por el Espíritu Santo. Entonces, el poder dunamis, cuando se habla de poder dunamis, porque hay otras palabras para decir poder, entonces está hablando específicamente de lo que el Espíritu Santo hace. ¿Sí me está poniendo atención? Ok, entonces, estos hombres, fíjese, estos hombres entonces, según lo que habían estado, cuantos se habían metido, habían conocido al Espíritu Santo, así es como se les fue dado talentos a cada uno. Poderes. Cuando usted busca la palabra dunamis, va a encontrar que, cuando busca la palabra talentos, porque así lo dice ahí, talentos significa, dice, se lo voy a poner aquí, que es derivado de la palabra talantón, que significa llevar o soportar, es una balanza, es como sosteniendo unas pesas, por implicación, dice, un cierto peso, de aquí una moneda o una suma de dinero, que es un talento, a lo que le llamaban un talento, ¿verdad? Entonces, lo que les habían dado era un peso, lo que les habían dado era un valor a ellos. Fíjese que interesantemente la palabra del Señor dice que nosotros debemos de desear los mejores dones. Entonces quiere decir que hay dones mejores que otros, ¿verdad que sí? Ahora dice, por sobre todo que profeticéis. Entonces quiere decir que uno de los valores más grandes, o más bien uno de los talentos, si le podemos llamar así, más grandes, de los dones de Dios en nuestras vidas, es la profecía, es el profetizar. No el ser profeta, sino profetizar. Porque para lo otro lo hemos estado estudiando y lo seguiremos estudiando ya en el tiempo en que haya, a partir de abril, si Dios quiere. Entonces, nosotros necesitamos ver que cada uno de ellos, y esto me llamó mucho la atención, cada uno de ellos se fue metiendo con el Espíritu Santo poco a poco. Pero lo tremendo es que el Espíritu derramó 5 talentos sobre el primero. Es decir, que aquel, hermano amado, si usted quiere llamarlo así, aquel fue un loco pandereta, aleluya. Ese se metió a buscar del Señor. Ese se volvió un fanático, si usted quiere verlo así. Y yo estoy seguro que hay gente que piensa que otros son fanáticos. Cuando usted empieza, hermano, a buscar del Señor y empieza antes pues tal vez tenía sus 3 discos ahí de música cualquiera, ¿verdad? Y ahora tiene uno ahí de música cristiana. Después va pasando el tiempo, va buscando del Señor y ahora es al revés. Ya tiene 3 de música que alaba y que adora al Señor y uno ahí de Ricardo Arjona, ¿verdad? Que todavía le mueve un poco el tapete, pero, hermano, hasta que de repente usted se mete al carro de aquella persona y dice, ¿qué? Ahora ya te volviste fanático. Ya solo coros y cantos y ya no oís otro tipo de música. ¿Sabe por qué? Porque se fue metiendo con el Espíritu Santo. Mientras más nos vamos metiendo con el Espíritu Santo, así también es la cantidad de talentos que nos van a dar. Porque es según la capacidad, según el dunamis que yo tengo. No vayamos lejos, no vayamos lejos. El Señor Jesús tenía 3 que siempre se los llevaba. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Por qué cuando él iba a hacer algo extraordinario? ¿Por qué cuando él tuvo momentos también muy difíciles en su vida, hermano, se llevó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Pero es que yo solo oigo, ok, eran los más fieles, ¿qué más? Porque el Señor quería, ¿qué más? ¿Ah?
¿Ok? Porque el Espíritu los llenaba. ¿Por qué más? Porque se llegaban más a Él. Fíjese que todas las respuestas están bien. Pero el centro, el meollo del asunto, es que ellos se acercaban. Esa era la cosa. Tápense los oídos los que son hijos, por favor, y que sus papás están aquí. Gracias. ¿Sí oyeron? ¿No? Ah, va. Entonces estamos bien. No. No, yo le quiero decir algo. Hermano, no es que uno tenga hijos preferidos, sino es una situación de que el hijo que más se allega a mí es con el que mayor comunicación voy a tener. ¿O no? Fíjese que, como espero que este mensaje a lo mejor no llegue a los oídos de mis hermanos, ellos decían que yo era el consentido. Siempre lo dijeron. Y yo creo que todavía lo sostienen. Pero, digamos, de repente teníamos que pedir un permiso para ir a un lugar. Y mis hermanos, bueno, el grande, ¿verdad? Porque en ese momento compartía con él, con el chico nos llevamos 5 años de diferencia. Pero mi hermano el grande me decía, anda a pedir vos permiso. Y le decía, ¿y por qué no vas vos? No, es que a vos sí te van a dar, a mí no. Entonces yo llegaba con mi papá y le decía, papá, ¿será que nos das permiso? ¿A dónde van a ir? A tal lugar. Ah, está bueno, váyanse pues con cuidado nada más. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que yo después sí me di cuenta. Que de repente llegaba mi hermano, papá, fíjate que no. Ahora no. Y si yo salía después de mi hermano y le pedía el mismo permiso, nos daba a los dos. Pero no era por otra cosa, sino porque sencillamente yo me apegué demasiado tal vez a mi papá. No es porque mis hermanos no los ame, al contrario, yo creo que los ama mucho, ¿verdad? Pero empecé a entender que aquel que se acerca, y voy a poner esto, tal vez no le va a gustar a usted, ¿verdad? Pero yo espero que usted accione nada más en ello. A veces se pregunta a alguien, ¿por qué en las iglesias hay ciertos hermanos que son preferidos del pastor? No es que sean preferidos del pastor, es que se acercaron más. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le cierre la puerta en la nariz? No lo voy a hacer. Entonces, yo creo que nosotros, hermano, debemos de ver que estos hombres les dieron capacidades, eso se lo dije nada más para que lo tenga en cuenta, pero estos hombres les dieron capacidades porque se fueron metiendo con el Espíritu. Le fueron dando talentos más bien, según su capacidad, según su entrega, según su búsqueda con el Espíritu. Pero al final, de todas maneras, en todos ellos tenían la misma fuerza, la misma fortaleza para poder producir lo que les habían dado. Porque si no, el Señor hubiera dicho, bueno, el de 5 pues hizo el 100%, a este hay que premiarlo. Pero ¿y el de 2 no hizo también el 100%? Si fue lo que le entregó. Y fueron las mismas palabras las que le dijo el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel y sobre mucho, en abundancia te voy a poner. Ven, entra al gozo de tu Señor. A los dos los premió con exactamente las mismas cosas. Pero el último, y esto es donde quiero desarrollar el tema, tal vez no me voy a alargar mucho, espero yo, ¿verdad? No alargarme tanto. Pero el último de ellos empezó hace una pregunta, o más bien, cuando le llegan a pedir cuentas de las cosas, él se refiere a una cosa y el Señor se refiere a otra en su vida. Entonces, pero antes de entrar tal vez, yo quiero que analicemos un par de cositas más. Número 1, el asunto es que estando aquellos hombres,
los primeros dos, ellos vinieron, recibieron los talentos y empezaron a trabajar. Y ellos se desarrollaron en estar trabajando, en estar haciendo. Y sabían que al final, en un momento determinado, iba a volver el Señor. Y les iba a pedir cuentas. Entonces yo quiero advertirle algo en esta noche y decirle, todo cuanto el Espíritu le ha dado a usted, todos los talentos, todo lo valioso que Dios le ha entregado en su vida o a su vida, le van a venir a pedir cuentas por ello. Desde lo interno hasta lo externo. Cuando hablo de hasta lo externo es ¿qué está haciendo usted con su cuerpo? ¿Qué cosas está haciendo usted con su cuerpo? No, perdón, lo dije mal. ¿Qué cosas está haciendo usted con el templo del Espíritu Santo de Dios? Porque no es suyo tampoco. Por eso aquel que dice, no, a mí déjeme vivir la vida porque esta es mía y una sola vez se vive, está equivocado. La vida no es suya. Le van a pedir cuentas un día. Cuando me muera me van a pedir cuentas, también. Le van a pedir cuentas. Pero probablemente le lleguen a pedir cuentas antes. Y entonces, aquellos hombres llegaron y dijeron, no hay problema, que nos pidan cuentas, aquí está. Claros, cuentas claras conservan buenas amistades. Y entonces, hermano, aquellos llegaron y le dijeron, bueno, ¿ya vino el Señor? Sí, bueno, entonces hay que llevarle lo que es de Él. Aquí están los 5 talentos que me diste y aquí están los otros 5 porque yo los metí a trabajar. Me esforcé, trabajé y le eché ganas y aquí estamos. Perfecto, dijo el Señor. Así, eso era lo que yo quería. Que ustedes trabajaran esos talentos y que me dieran. No les pidió cuánto, pero ellos trabajaron al 100%. Dieron su 100%. Pregunta, ¿cuánto estoy dando yo? ¿Cuánto está dando usted? Saber, ¿va? Eso solo Dios lo puede medir. Pero entonces llega con el último, y ese último le dice, claro, al trabajar, usted sabe que si trabajamos vamos a recibir en abundancia, ¿o no? Porque hermano, perdóneme, pero es en lo natural, ¿verdad? Es entendible en lo natural. Si usted trabaja de sol a sol, naturalmente, y otro trabaja de la noche para la mañana, o trabaja a mediodía, no va a tener la misma remuneración que tiene el que trabaja de todo el día. Definitivamente que no va a ser así. Entonces, si eso es en lo natural, ¿cuánto no será en lo espiritual? Claro, alguien me podría decir, pero y entonces aquellos de la hora 11, ese es otro rollo. Esa es otra cosa. Ese fue un trato que hicieron con ellos. Pero con nosotros el Señor no nos vino a hacer un trato. Lo que vino fue a darnos. Que es diferente. Entonces nos dice, los talentos, trabájenlos. Y así que entonces aquellos hombres empezaron a trabajar, lo entregaron, pero el último, y a este es al que quiero que le pongamos la lupa. Mire pues, la situación estuvo en que este hombre, el que le dieron solo uno, cuando le piden cuentas, él da una contestación. Pero cuando el Señor le responde, el Señor le da otra contestación, que no se refería a lo que él estaba expresando. Y quiero que lo lea conmigo, por favor. Venga otra vez aquí. Mire, vayámonos al verso 18. Mas el que había recibido uno, fue y cavó y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Luego llegó el Señor y pidió cuentas. Vamos al verso 24. Y dice la palabra.
Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres. Miren la expresión que tiene él. Te conocía que eres. ¿Le suena a usted esa, ¿qué hay? Una mosca. No tenga miedo, mientras usted no la moleste no le va a hacer nada. Pero oiga, póngame atención aquí, déjelo, ¿no? Si lo pica, lo único que hacemos es untarle algo ahí y ya estuvo. Ok. No pasa nada, le hace defensas. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres. Ok, pero ¿qué ve usted ahí? Gramaticalmente, ¿qué ve usted ahí? ¿Ah? Gramaticalmente, ¿qué ve usted ahí? ¿Ah? Ok, es que, fíjese que es que realmente esas dos palabras gramaticalmente son opuestas. Porque decir te conocía que eres, está diciendo en el pasado y en el presente. Porque no es lo mismo. Yo conozco que eres. Por ejemplo, yo conozco que eres. Pero si yo le digo, yo conocía que eres, ¿cómo así? Si le estoy hablando en el presente a él. Por ejemplo, yo no le podría decir a él, yo conocía que eres un buen futbolista. Porque si conocía y ahora es, no tiene sentido. Entonces, le dice este hombre: conocía que eres. Hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pregunto, hermano, lógicamente, ¿usted cree que haya alguien que recoja un fruto donde no sembró y que donde nunca esparció algo, es decir, nunca tiró algo, él vaya a querer juntar? Lógicamente, no. Porque usted no va a llegar, hermano, perdóneme, pero usted no va a llegar a su jardín. Allá los hermanos, el hermano Quique tiene su jardín ahí, ¿verdad? Y ahí tiene peras y tiene manzanas, creo yo, y no sé qué otras cosas, sus árboles, ¿verdad? Pero hermano Quique, yo le voy a hacer una pregunta, solo dígame si sí o si no. Ahora que usted no ha sembrado rosas, ¿iría a cortar rosas de su jardín? Ni él, ni usted, ni nadie. Solo en la poesía, tal vez a la hermana, ¿verdad? Que sería la rosa de su jardín, pero lógicamente hablando, no. Lógicamente hablando, no. Por ejemplo, usted, si llega a su casa y si no botó, por ejemplo, si no se le cayó una bolsa así de monedas, no le puede decir a sus hijos: vengan a levantar las monedas. Porque ¿qué le van a decir? Mi mamá. ¿Verdad? Se les zafó el tornillo. Entonces, mira el concepto que tenía este hombre. Pero aquí es donde quiero llevarlo. Porque a causa de ese concepto, a causa de esa conceptualización que él tuvo de su Señor, fue que él perdió toda su abundancia. ¿Cuál era su abundancia? ¿Cuál iba a ser su abundancia? Leámoslo. Lea conmigo, por favor, el verso anterior. Su Señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué le dijo? Entonces, ¿cuál era la abundancia que se perdió? Entrar al gozo de su Señor. Eso lo perdió él por completo. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando la Biblia se refiere a tener gozo, por ejemplo, una de las cosas que dice la palabra es que es mejor un plato de legumbres en paz que estar en una casa de discordia con buey engordado. Entonces, realmente, ¿qué le causaría, más gozo a usted? Comerse un plato de frijoles con toda su familia, bien bonito, tranquilos, hablando, platicando, bromeando incluso, en buena onda, y al final todos contentos, nos vamos a sentar a la sala a ver una nuestra lica o cualquier cosa, ¿verdad? A seguir platicando. O que usted se pueda, hermano, sentar donde hay faisán y unos 3 pollos y carne asada y adobada y de todo, ¿verdad? Ahí. Y todo el mundo peleando, vendiendo hule, reclamándose. ¿Usted prefiere eso? No. Entonces, realmente la abundancia no está en el concepto del montón que yo tenga, sino de cuánto yo pueda disfrutar lo que tengo. Entonces, este hombre estaba perdiendo su abundancia porque no estaba entrando en el gozo de su Señor. Entonces viene y le dice, este hombre, y le dice, verso 25 otra vez, 24, perdón. Conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde yo no esparcí. ¿Y qué le dijo? Tuvo miedo. Perdón, hermanos, está prendido este aire. Apaguémoslo mejor. Es que fíjese que creo que está como jalando el polvo. Yo no sé si usted lo siente, pero aquí se siente un poquito más. Y tal vez también ahí, por eso la abejita no se va, ¿verdad? Ok, entonces, le dice él, y tuve miedo. Mire la expresión que tiene ese hombre, y tuve miedo. Ahora, yo no sé si usted recordará, pero cuando el Señor en Génesis capítulo número 3 le habla al hombre, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué fue lo que le respondió? ¿Ah? Le dijo, oí tu voz y tuve miedo. Entonces, aquí quiero entrar al desarrollo del tema. Llegando también, le dice, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Ok, entonces, miremos pues varias cosas de este hombre. Lo primero es que le dice, te conocía, que eres. Esa palabra conocía, cuando usted la va a investigar, se va a dar cuenta que es la palabra ginosco o ginosco. Se escribe con G. Ginosco. Pero la situación con el ginosco es la siguiente. Que el ginosco solamente es aunque es un conocer, definitivamente es un conocer, pero es un conocer que dice que es conocer, aunque aparentemente es absoluto, dice que es como notar, como reconocer, como saber, como sentir, como tener, como entender, como ser informado, como llegar al conocimiento, como cerciorarse, como comprender, como un conocimiento, nada más. Es decir, sabía.
sabía, pero no había intimado aún más. Entonces, si estábamos hablando de que el Espíritu Santo, mientras más conocemos al Espíritu Santo, más valores vamos a tener en nuestra vida. Mientras más conocemos del Espíritu Santo, mayor va a ser, hermano, el entendimiento que vamos a tener de Dios. Más intimamos con el Espíritu Santo, mayor es la revelación que nosotros tenemos. Entonces, dése cuenta de esto. Que este hombre solamente le conocía. Pero vaya conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 1. Y verso 17. Y si alguien lo puede leer, se lo voy a agradecer, por favor. Alguien que no se esté ahogando. No es cierto. Es solo para que no se me duerma. Efesios 1:17. Sí. Pidió que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. A ver, vuelva a leer, por favor, hermano, una vez más. Pidió que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor, verdadero conocimiento de Él. Ok, vale. Para nosotros, la palabra conocimiento de Mateo y la palabra conocimiento de aquí es lo mismo. ¿Verdad que sí? Conocimiento es conocimiento. Eso es para nosotros. Pero por eso es que tenemos que investigar. Porque entonces, cuando se habla de conocimiento aquí, en ese verso 17, está diciendo el apóstol Pablo, yo le pido al Padre, es decir, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido que derrame sobre de ustedes, oiga, espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que tengan, ¿qué dice? Conocimiento. Ok. Pero ese conocimiento ya no es solamente la palabra ginosco o ginosco, sino esa palabra es la palabra epiginosco, que cambia completamente el panorama. Al decir epiginosco, ya no es lo mismo que el ginosco o el ginosco. Porque la palabra epiginosco lo que significa es conocer sobre alguna marca. Es decir, le marcaron una cosa y todavía conoce algo más. Significa reconocer por implicación, oiga, familiarizarse por completo con. Entonces ya no solamente es un conozco, sino es una familiarización o una familiaridad que tengo con esa persona. Yo le he dicho que nosotros tenemos una muy mala expresión, ¿verdad? Tal vez usted se encontró con alguien y se puso a platicar y mucho gusto, Dios le bendiga, mi nombre es fulano de tal, cuénteme qué hace. No, pues fíjese que tal vez está ahí en el banco, van a depositarlo. No, sí, que no sé qué. Bueno, pues mucho gusto de saludarle, ahí nos vemos, hasta pronto. Y ya, se va. Me lo vuelvo a encontrar por ahí en el mall y le digo a mi esposa, fíjate que a ese señor yo lo conozco. ¿Verdad que esa es la expresión que tenemos? Yo a ese señor lo conozco. Pero fíjese que no lo conozco, o más bien, lo conozco a la manera del ginosco, no a la manera del epiginosco. Porque el epiginosco lo tiene su esposa. Porque ella no solo lo saludó un día y que mucho gusto y que no, sino que ella ya ahora vive con él. Se familiarizó con él, emparentó con él. Entonces, aquel hombre que le dieron los talentos, le faltaba la palabra epi en su vida.
Es decir, él no se quiso familiarizar con Dios, con su Señor. No quiso emparentar con él, no se quiso acercar a él. Él solamente sabía que era su Señor. Mire, mientras que Adán estuvo en el huerto, dice la palabra que él, hermano, se paseaba por el huerto y Dios le hablaba. Él hablaba con Dios. Pero el asunto es que cuando él oyó la voz de su esposa y su esposa oyó la voz de la serpiente, entonces se fueron alejando de la familiaridad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, lo que sucedió es que ellos empezaron a oír otra voz. Ellos empezaron a ser enseñados de una manera distinta. Ellos empezaron a perder su familiaridad con Dios a causa de que empezaron a escuchar, oiga bien, una información de Dios. Dios estaba, la Biblia lo dice, la Biblia dice que Dios formó al hombre. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con el hombre? Lo estaba formando. La palabra de Dios, y yo se lo he dicho en otras oportunidades, la palabra del Señor, la Biblia forma. Cualquier otra cosa, cualquier otro libro, cualquier otra revista, en la televisión, lo que usted quiera, hermano, lo que hace es dos cosas, o informan o deforman. Pero la Biblia forma y transforma. Entonces, este hombre estaba perdiendo, o perdió, hermano, la abundancia en su vida, a causa de empezar a escuchar solamente información. Entonces, déjeme decirle algo, yo quiero aterrizar un poquito esta idea. Hermano amado, el que usted venga a oír no basta para que usted tenga una transformación y una formación en su vida. Porque usted puede venir aquí y oír como oír llover. Pero se va a su escuela, se va a su lugar de trabajo y también oye a otros, ¿o no? Y entonces cuando los oye, si su estar aquí fue solamente un oír como oír llover, allá también le van a impartir un conocimiento, y entonces ese conocimiento lo puede alejar de Dios más que acercarlo. Porque eso fue lo que le pasó a este. Y dése cuenta, ¿cuánto se acercó? ¿Cuánto se acercó a este hombre? Yo creo que solo se acercó poco, porque solo un talento recibió, según su capacidad. Según lo que se metió. ¿Cuánto se metió entonces con el Espíritu? Poquito, porque solo uno recibió. Y de ahí empezó a escuchar por otro lado, y lo empezaron a alejar. Entonces, cuando se acerca a su Señor, y le dice, bueno, ¿y dónde está lo que te di? Entonces él le dice, yo conocía, mire lo que le estaba diciendo, desde el principio, solamente, yo ginosco, yo no quería emparentar contigo. Se lo voy a poner un poquito más difícil. Ay, hermano, a mí me gusta ir a la iglesia, pero porque no tengo otra cosa que hacer. Yo voy porque mis papás me llevan a la fuerza. Yo voy porque si no, mi mujer se pone brava conmigo. Yo voy porque si no, entonces no me dejan salir el fin de semana. Yo voy porque cualquier otra cosa. ¿Sabe qué? Eso es solo un ginosco de Dios. Entonces, hermano, aquel hombre le dijo, yo conocía desde el principio, él no quiso nada con Dios. Desde el principio él no quiso nada con Dios. Yo no lo estoy rechazando, ni tampoco le estoy diciendo que se vaya y que deje de venir. No.
Al contrario, mi deseo es que siga viniendo. De repente y en una de esas le entra el epi, ¿va? O le damos un su coscorrón y sale como pi, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es desear emparentar con Él. Usted y yo lo que necesitamos, hermano, es anhelarlo a Él. Desear estar cada vez más cerca de Él. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como allá afuera, y la Biblia lo dice, muchos en el final de los tiempos, ¿sabe qué van a decir? Pero si los días no cambian, es igual. Desde el tiempo de mi metralleta abuelita, dicen que el Señor ya viene. Y esta es la hora que no ha venido. Y esta es la hora que todas las cosas siguen igual. Yo pregunto, ¿todas las cosas siguen igual, hermano? Solamente para alguien que está demasiado ciego. O de plano alguien que vive encerrado en el baño de su casa no se da cuenta que las cosas cambian. Que hay muchas cosas que están determinando que esto va de mal en peor. Ahora, déjeme decirle esto, entre paréntesis nada más. Yo creo que si nosotros vamos a entrar a un tiempo de abundancia, el mundo también va a entrar en un tiempo de abundancia. Pero eso va a ser para sacar de lugar a muchos. Para confundir a muchos. Oh no, de repente usted va a empezar a ver que las economías van a empezar a florecer. Porque después de eso todo va a estar cimentado en algo falso. Porque eso es lo que la Biblia dice que el anticristo viene a hacer. Bueno, pero dejemos eso para otro día. El asunto es, volvamos aquí. ¿Usted quiere estar en la abundancia del gozo del Señor? Porque esa es la abundancia que verdaderamente andamos buscando. Entrar al reino de los cielos. Ahora, este hombre entonces solamente lo ginosco al Señor. Lo conocía y le dijo que él pues sabía que iba, y como lo conocía nada más, porque fíjese que es exactamente lo mismo que hizo la serpiente. El engaño de la serpiente lo que hizo fue que les redujo su epiginosco, es decir, su deseo de ir más allá de conocer al Señor, y les redujo el deseo, y entonces se alejaron de Dios. Porque les empezó a enseñar. Para empezar les dijo, con que Dios les prohibió comer de todos los árboles. ¿Era eso cierto? No. Mire, ya solo desde ahí, doña Eva le debió haber dicho, momento, no sé ni quién eres y no tengo ganas de hablar contigo. Porque no era verdad lo que le estaba diciendo. Es que hay que comparar, hermano, mire, necesitamos tener un oído que oiga. Pues ni modo, hermano. Sálgase para afuera, ¿verdad? Y éntrese para adentro. No, pero es que cuando se habla de un oído que oiga, es un oído que pone atención a las cosas de Dios. Y que sabe distinguir entre la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de uno mismo, de su alma. Entonces aquella mujer oyó la voz de la serpiente, que era la voz del diablo, pero Adán oyó la voz de su alma, que era su mujer. Aquí solo el hermano José tiene a su alma, ¿verdad? Entonces, en aquel momento que empezaron a ser engañados, y por eso el apóstol Pablo dice, temo pues, hermanos, que como la serpiente engañó a Eva, así en vuestros sentidos vosotros también estéis siendo desviados. Porque entonces empezó a alejar, por el medio del oído, empezó a alejarlos de la comunión con la luz. Entonces la relación es, me voy alejando de la luz, ¿a dónde voy entrando? A tinieblas. Y eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, entraron a la total oscuridad porque cayeron en pecado. Entonces, fíjese que, digamos, en la actualidad, es lo que el enemigo está queriendo hacer dentro de las iglesias.
Porque ahora, por ejemplo, muchos dicen, no, pues sí, mire, no hay problema. Usted peca, me trae sus diezmos y estamos tranquilos. Y las ventanas de los cielos le son abiertas porque al traer los diezmos, entonces las ventanas de los cielos le son abiertas y yo no digo nada. Entonces, hermano, perdóneme, pero eso es un engaño. Eso es un engaño. Si, por ejemplo, alguien viene y dice, pastor, pero es que mire, mi talento. Yo toco piano, batería, bajo, guitarra, trompeta, saxofón, violín. Y le voy a decir yo, y a las hermanas también. Parece que las estás tocando. Entonces de nada te sirve todo tu talento si estás pecando. Porque estás siendo engañado. Y con tu talento querés engañar a otros. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, entrar al epillinosco de Dios, a conocerlo a Él y no alejarnos de la luz. Porque mientras más alejados estamos de Él, nada somos y nada podemos hacer. Más oscuridad hay en nuestra vida. Entonces, este hombre le dijo, yo solo te ginosco. Desde un principio yo no quería emparentar contigo. Porque sé cómo eres. Es que lo malinformaron. Le empezaron a decir, empezaron a hablar otras voces. Por eso le preguntaba a usted. ¿Tiene lógica pensar que una persona vaya a recoger un fruto de algo que no sembró? Es ilógico, hermano. Es ilógico. Pero aquel hombre estaba cegado. Como ilógico muchas veces es cuando la gente anda desviada, disvariando. Y uno se acerca y le dice, hermano, hermana, por Dios santo, ¿no se ha dado cuenta usted que ha sufrido un cambio, que ha sufrido una transformación, que se está alejando, que se está yendo? No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero, por favor, si antes usted era de las que venía a preguntarme si el sábado no iba a haber algún otro culto porque lo necesitaba, y ahora veo que viene cada 15, cada 20, cada mes. No, pero yo sigo estando bien. ¿Por qué? Porque se empezó a alejar, se empezó a alejar, y se empezó a alejar, y se empezó a alejar por voces. Por otra información que le dieron de su Señor, porque su Señor no era así. Y fíjese que todavía el Señor le dice, bueno, y si sabías por otros que yo era así, entonces ¿por qué no agarraste mi talento y mejor lo metiste en un banco en vez de haberlo enterrado? ¿Por qué no dejaste que generara algo? No supo ni siquiera transmitir a nadie su conocimiento. Y eso lo alejó del gozo de su Señor. No sé si estoy siendo claro en lo que le quiero dejar, hermano. Entonces, voy a ir concluyendo con esto. Pero la respuesta del Señor es lo impresionante. Porque entonces le dice, bueno, como él tuvo miedo a causa de que se alejó. Pero el Señor le habla y le dice, respondiendo su Señor, le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías? Oiga, no le está diciendo epillinosco, le está diciendo ginosco. Si sabías eso, entonces ¿por qué? Le dice, si sabías eso, que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, te convenía entonces dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con algo de ganancia. Pero aquel hombre viene y se refiere a él como malo. Y cuando habla de malo, habla de alguien que fue influenciado. Y se lo quiero leer aquí. La palabra malo es el griego 4190 según el Strong, y dice, viene del griego poneros,
es de un derivado del 4192 que significa dañino, que significa malo, que significa mal. Pero oiga, propiamente en efecto o como consecuencia de una influencia. Y entonces esto es diferente a la raíz que es 2556, o más bien otra palabra que es la 2556, que se refiere más bien al carácter esencial de lo que es ser malo. Porque en realidad el siervo no era malo. El siervo se dejó influenciar hacia la maldad. Y es exactamente lo que le pasó a Satanás. Porque a él le dijeron, no fue sino hasta que se halló en ti maldad, que entonces se tuvo que echar del cielo. Pero si el diablo hubiera llegado, hermano, con el Señor y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Fíjate que yo estoy oyendo por ahí algo que me está influenciando, que yo puedo llegar a ser igual que tú. ¿Es eso posible? El Señor le hubiera dicho no. Y tal vez lo hubiera dejado cercano a él para que no hubiese seguido siendo contaminado. Entonces, cuando el Señor se refiere a ello es, ¿quién te está influenciando? Bueno, lo voy a poner así. ¿Qué tiene más influencia sobre nuestras vidas, hermano? ¿El lugar donde trabajamos o la iglesia? ¿El lugar donde estudiamos o la iglesia? Bueno, al referirse a la iglesia me estoy refiriendo a la palabra del Señor. Las cosas de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué tiene más influencia sobre nosotros? Le voy a poner un ejemplo. Llegan las jovencitas de 12, 13, 14, 15 años. Y los jóvenes igual, ¿verdad? Ahora. No, es que lo que pasa es de que si tú no has tenido tu primera experiencia, es decir, no te has acostado con nadie, entonces tú no eres cool y no perteneces a nosotros. No eres de esta sociedad. ¿Y entonces cómo se siente? ¿Ah? Rechazada. Pero no es que sea mala o malo, sino es que hubo una influencia sobre su vida de alguien que también está influenciado por las tinieblas. Mire, lo voy a llevar a otro lugar. En el trabajo. De repente, y yo creo que a la mayoría nos ha sucedido. De repente el jefe, mire, sáquese eso de ahí. Qué sé yo, cualquier cosa donde usted trabaje. Y lo pone en mi carro. Porque me lo voy a llevar. Nosotros debemos de tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo influenciados a pecar por otro que tiene autoridad sobre nosotros. Pero en ese caso, la autoridad sí debe de ser rechazada. Cuando lo está llevando a uno al pecado. Porque entonces hay una mayor autoridad de verdad sobre de uno. La pregunta sería, ¿se lo va a llevar para dejarlo en su casa? Ah, es que me van a echar. ¿Y luego? Entonces quiere decir que Dios está propiciando que lo echen para dejarlo a usted en la calle. ¿Así creemos? No, sencillamente Dios va a responder por ello. Y ante la verdad, hermano, no hay mentira que se resista. Ante la luz, no hay oscuridad que permanezca o que prevalezca. Entonces yo creo que nosotros debemos de entender eso. Porque sabe una cosa, si así, bueno, entonces mi jefe se llevó aquello, la próxima me llevo yo algo. ¿Y qué me va a decir? Nada. Simple y sencillamente fue influenciado. No es que uno haya sido malo, sino que sencillamente fue influenciado para hacer lo malo. Y resulta haciendo lo malo. Hay un dicho muy popular que dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. Si usted anda con una pandilla de vándalos, aunque usted no haga nada, al final a usted lo van a ir a traer.
¿Por qué? Y por eso muchas madres, ¿verdad? Ahí están. Es que mi hijito tan lindo, él no hace nada. Si tal vez no roba, pero cometió un error. Se juntó con quien no debía de juntarse. Fue influenciado por quien no debió haber sido influenciado. Es lo que le pasó a este. Lo mismo. Porque entonces su señor le dijo, eres malo. Y negligente le dijo. Porque no trabajaste. Cuando le habla de negligencia, le está hablando de un perezoso, un fastidioso, un pesado, un molesto. Alguien que no hace nada. Cuando usted mire a alguien que no está haciendo nada, no vaya a ser las de aquel que llegó a pedir trabajo y le dijo, ¿y usted qué sabe hacer? Nada. Y el que llegó con él le dijo, ¿y usted? Soy su ayudante, le dijo. Entonces usted no se ponga a ayudarle al que no hace nada. Usted debe de influenciarlo para que haga algo. Y usted y yo debemos de hacer algo. Usted y yo debemos de seguir trabajando en todas las cosas. Amén. Si nosotros queremos, entonces, hermano, disfrutar de la abundancia, lo que tenemos que hacer es buscar del Señor. Es buscar familiarizarnos con Él. Es buscar intimar con Él. Porque entonces va a venir la revelación y la sabiduría para que le podamos entender. Amén. ¿Quiere sabiduría? Fíjese que el libro de Proverbios dice, adquiere inteligencia y sabiduría y cuélgalas, átalas a tu cuello, dice. Hazlas tus amigas. Y a ello añádale la revelación. Si usted y yo queremos entregar buenas cuentas con el Señor de los talentos que nos han dado, y así entrar al gozo del Señor y disfrutar de toda la abundancia de Dios, entonces lo que tenemos que hacer es adquirir sabiduría, revelación, para que nos lleven al conocimiento más allá del Cristo Jesús. Y no pensemos como muchos están pensando en este tiempo. Si a usted le han dicho que el Señor ya no viene, yo le digo, el Señor viene. Amén. Así que póngase de pie en esta noche. Que le ruego entonces, no pierda su abundancia. No perdamos nuestra abundancia en el Señor. La abundancia del gozo, la abundancia de las bendiciones vienen cuando nosotros adquirimos la sabiduría, la revelación y llegamos al conocimiento más allá. Familiarizamos con Él, intimamos con Él, queremos más de Él todos los días. Hermano, yo soy el único que busca del Señor en su casa. No importa, usted sígalo buscando. La Biblia dice que si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. En su momento, el Señor va a hacer la obra. No te desesperes. Hermano, es que cómo me ha costado con mis hijos. Siga orando. Hermano, cómo me ha costado con mi esposo, con mi esposa. Siga orando. Siga buscando. Siga clamando. Y claro, trabaje también en las cosas que usted debe de cambiar en su vida a través del Espíritu. Dígale, Señor, si este carácter me está afectando en mi corazón, si me está afectando en mi trabajo, si me está afectando en mi familia, yo te ruego que me des las fuerzas para poder cambiarlo al carácter de Cristo. No sé cuál sea su concepto con respecto a Dios, pero le voy a decir algo. Allá afuera se manejan conceptos como que Dios es una idea de la mente de muchos. Y quiero decirle que no es cierto. Dios es real. Dios está aún más real de lo que usted se imagina. Dios es el que permite que nosotros podamos vivir día con día. Si fuera una imaginación, entonces su palabra no sería tan exacta como lo es. ¿Sabe? Porque lo que está queriendo el enemigo es hacerlo perder su fe, o lacerar su fe, o fracturar su fe, con las cosas que él habla y dice. La Biblia dice que él es padre de mentira desde el principio, pero a nosotros nos han dado un espíritu de verdad,
al Espíritu Santo que nos hace entender por la fe que los mundos fueron hechos por Dios. Déjame decirte que si te han influenciado allá afuera y te han dicho que el infierno o el cielo se vive aquí en esta tierra, están equivocados. Hay un cielo y hay un infierno. El infierno es eterno y el cielo también es eterno. Depende de cada uno dónde la quiera pasar por la eternidad. Puede ser que te hayan dicho que después de esta vida no hay otra, por eso living la vida loca, porque entonces cuando te mueras habrás disfrutado de todas las cosas. Déjame decirte que eso no es cierto, porque el Señor dijo: yo he venido a darles vida, aparte de la abundancia que les quiero dar, porque la vida que yo les voy a dar es una vida que va a ser eterna, una vida para siempre. Hay un cielo donde pasarla. Pero también para el que no quiere acercarse, el que quiere seguir creyendo a la información y no a la formación de la palabra, ese va a tener que terminar perdido en el infierno lastimosamente, porque no quiso acercarse a su Señor y entrar en su gozo para siempre, sino que prefirió ser echado a las tinieblas de afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te hablo a ti que estás en este lugar y te digo: acércate al Señor, búscale y vas a ver que lo vas a encontrar. Se te va a presentar. Porque la Biblia dice: si como al oro y como a la plata me buscareis, de cierto me hallaríais. La Biblia dice que si clamásemos a Él, hermano, entonces Él escuchará desde los cielos, se inclinará su oído y nos atenderá. Pero es necesario buscarle. No hay otra manera de encontrar al Señor. No hay otra manera de encontrar nada si no es buscando. Y la Biblia lo dice, que el que busca seguramente va a encontrar. Que el que toca a la puerta se le va a abrir. Y que el que llama, a ese se le va a responder. Pero es necesario que usted y yo pongamos mucho más interés en familiarizarnos con el Señor, con su Espíritu, con su palabra y hacernos uno con Él. Porque esa fue la premisa de Jesús. Cuando Él dijo: Padre, yo he venido para declararles esta verdad a fin de que sean ellos uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Eso es familiarizarse. Porque el vínculo familiar más extraordinario, más cercano, se llama matrimonio. Y la Biblia dice que los dos se hacen uno. Mientras más intimemos con nuestro Dios, mayor será la cantidad de talentos que tendremos. Pero ¿sabe qué? Mayor será la verdad para conocer a nuestro Dios. Y entonces cuando Él venga, nosotros simplemente rendiremos cuentas y le diremos: aquí está. Yo no escuché a ninguno más que a tu palabra. No vi a derecha, no vi a izquierda, no me perdí del centro. Seguí hasta terminar y culminar en el centro, que es lo que el apóstol Pablo decía. Y todo a causa de la sabiduría y de la revelación para poder conocer más allá